La violencia sigue sin respetar geografías. Ahora fue en Baja California y en Sonora, donde enfrentamientos entre grupos criminales dejaron por lo menos 10 muertos. Esto, por supuesto, luego de una larga persecución que cruzó los dos estados. El control de la plaza y rutas para el trasiego de droga, armas, dinero y personas entre México y Estados Unidos genera un recrudecimiento de la violencia entre grupos criminales. El fuerte enfrentamiento del fin de semana en San Luis Río Colorado, Sonora, dejó 10 muertos, entre ellos un menor de edad. Así lo confirmó el alcalde Santos González Yescas. La violencia comenzó en Ciudad Coahuila, en Baja California, pero la persecución entre los sicarios llevó el enfrentamiento hasta el poblado Luis B. Sánchez y San Luis Río Colorado, en Sonora. En redes sociales, el alcalde González Yescas dijo que ninguna autoridad federal o estatal le comunicó sobre la incursión de un convoy de 50 camionetas con hombres armados. Pero es algo increíble, que cómo no nos vamos a dar cuenta. O el paso del convoy también, cómo no nos vamos a dar cuenta. La violencia generada en los límites de Sonora y Baja California, en la frontera con Arizona, se dio por la disputa de dos células del cártel de Sinaloa, la de los Mayos, vinculados con Ismael el Mayo Zambada, contra los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. Pero la violencia en Sonora continuó. La tarde del domingo, en calles de la colonia Las Colinas, en Guaymas, sujetos armados a bordo de vehículos se enfrentaron. Las balas perdidas alcanzaron a una joven embarazada y a su hija de 3 años, quienes permanecen hospitalizadas y se reportan fuera de peligro. La Fiscalía informó que se desplegó un operativo donde lograron capturar a 3 personas. Mientras que este lunes 2 personas fueron asesinadas en la colonia Miramar, también en Guaymas. Los primeros reportes indican que se trató de un ataque directo contra 2 sujetos que viajaban a bordo de un vehículo compacto color blanco cerca de las oficinas de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía de Sonora confirmó el asesinato. En el automóvil se encontró un rifle de asalto y un arma corta. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y como le decíamos, para las autoridades locales se trata de disputas entre bandas ligadas ambas al cártel de Sinaloa. Hay un grupo cercano al grupo del Mayo Zambada y otro al de los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos. No es la primera vez en Sonora y Baja California que estas bandas tienen enfrentamientos armados y así de violentos. Baja California es uno de los escenarios de la lucha entre grupos criminales que trafican personas y droga a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, la disputa es entre los cárteles de Sinaloa, Caborca y Jalisco Nueva Generación, con sus respectivas células y brazos armados. Estos grupos se pelean 4 corredores para el trasiego de fentanilo y metanfetaminas. Junto con Mexicali, Caborca forma parte del grupo del corredor de trasiego de droga que va de Sinaloa hasta la frontera de Baja California para llegar a Estados Unidos. Es por eso que la violencia se ha desatado en los estados fronterizos. ¡Ande! Uy, eso fue un bazucado. Están tramados allá todavía, mira. Sí, están tramados. El cártel de Caborca era encabezado por Rafael Caro Quintero, junto con sus sobrinos, los Páez Quintero. Tras la caída del narco de narcos, el cártel quedó en manos de sus familiares, mientras que los Chapitos y el grupo de Ismael el Mayo Zambada sostienen una disputa que inició durante el juicio del Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Las diferencias se incrementaron cuando Vicente Zambada, el Vicentillo, hijo de Ismael Zambada, testificó en contra del Chapo. Pero la guerra se desató en junio del 2021, cuando los Chapitos asesinaron al Morgan, uno de los principales operadores de Ismael Zambada. El asesinato ocurrió en un poblado entre Baja California y Sonora. Lo cierto es que los Chapitos se volvieron más violentos luego de que su padre fuera detenido.
Desde entonces, comenzaron a enfrentarse con otras 3 facciones del cártel de Sinaloa: los Mayos, los Guanos y aquellos bajo el mando de Rafael Caro Quintero. Un reporte de inteligencia militar señala que en agosto de 2021, la división de los cazadores, al servicio de los hijos del Chapo, adquirieron artefactos explosivos para utilizarlos contra los Gigios. Una decisión de los Mayos, con quienes pelean por las plazas en Magdalena y Santa Ana, Sonora. El informe resalta la ruptura dentro del cártel de Sinaloa, causadas por los deseos de poder de los hijos del Chapo. Esto podría debilitar al cártel, que podría ser aprovechado por grupos antagónicos, principalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a las fricciones internas, el cártel de Sinaloa continúa como una fuerte presencia en Estados Unidos, donde es uno de los principales importadores de metanfetamina, fentanilo, heroína y cocaína. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y Alondra Ocampo, la principal asistente del líder de la Luz del Mundo, usted se recordará, Nazón Joaquín García, fue liberada tras cumplir 3 años y medio de condena. Había estado acusada y está acusada por haber reclutado menores para que tuvieran relaciones sexuales con el líder de esa iglesia. La defensa de Alondra alegó que esta mujer, que Alondra también había sido víctima de los abusos sexuales de Nazón Joaquín, y en junio pasado el líder de la iglesia, la Luz del Mundo, se declaró culpable, pero solo se declaró culpable de 3 cargos, por eso fue sentenciado de 3 menores de edad y fue sentenciado a 16 años, 8 meses de prisión. Alondra Ocampo, asistente del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, obtuvo su libertad tras pasar 3 años y medio en una cárcel de California. Ocampo, de 39 años, fue sentenciada en octubre a 4 años de prisión por reclutar menores para que tuvieran relaciones sexuales con el religioso, quien también cumple una sentencia en Estados Unidos. Documentos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California indican que salió de prisión bajo libertad condicional. Alondra, quien fue acusada de los 21 de los 36 cargos por los que fue detenido el líder de la Luz del Mundo, aceptó su culpabilidad por comunicarse o contactar a un menor con la intención de cometer un delito específico y un acto de agresión sexual por la fuerza. En junio, Nazón Joaquín García se declaró culpable de 3 cargos. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Así fue como el juez Ronald Cohen calificó a Nazón Joaquín García antes de dar a conocer la sentencia en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Good morning, Your Honor. I am Ginger Ford. I am overwhelmed with emotion as I stand here today. I want to start by clearly stating that Nazón and this church have ruined my life. Every aspect of it. I have suffered more trauma and pain than I can ever begin to describe. Nazón fue detenido en junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, junto con Alondra Ocampo y Susana Medina, Oaxaca, luego de que la oficina del fiscal general de California presentara 26 cargos penales en su contra. Los delitos fueron cometidos entre junio de 2015 y junio de 2019, según el documento judicial. Se documentó que entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, Alondra Ocampo envió un mensaje a 3 de las víctimas en el que les decía que el pastor estaría feliz si le enviaban fotos desnudas. En agosto de 2020, luego de 3 días de la audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles, el juez George Lomelí decidió aumentar la fianza al líder de la iglesia La Luz del Mundo de 50 a 90 millones de dólares por nuevos cargos de abuso sexual, actos lascivos contra un menor y extorsión. La agrupación religiosa nació en 1926 en Guadalajara, Jalisco. Nazón es el quinto de 8 hermanos. Continuó la dinastía familiar al frente de la Luz del Mundo tras la muerte de su padre Samuel Joaquín, quien también fue líder de la iglesia y de igual forma fue acusado de cometer actos de violencia sexual.
La primera ocasión fue en 1988, cuando un grupo de mujeres lo acusó de abusar sexualmente de ellas, pero las denuncias no prosperaron. Los señalamientos siguieron con los años y a través de una serie de investigaciones periodísticas se dio a conocer que entre 1997 y 2004 se documentaron varias denuncias en distintos medios de comunicación. Las víctimas aseguraban que sufrieron abusos desde 1981. A ver, Naasón Joaquín solamente fue sentenciado a 16 años de cárcel porque se declaró culpable de 3 casos. Son decenas de casos de abuso sexual que cometió Naasón Joaquín. También hay que diferenciar lo que son los feligreses que no tienen la culpa. Los que pertenecen a esta iglesia no tienen la culpa, como sí la tiene Naasón Joaquín, de haber cometido estos abusos. En este espacio, Naasón Joaquín, cuando sacamos a la luz este tipo de reportajes, nos mandó a amenazar y nos mandó a amenazar con sus abogados que nos iba a demandar penalmente por publicar esta información. Finalmente quedó demostrado que aquí lo que decimos en todo personal nunca es mentira y siempre está documentado, y finalmente ya un juez en los Estados Unidos encontró culpable a Naasón Joaquín. La asistente alega que también fue de alguna manera parte de las víctimas, pasó de víctima a victimaria para recolectar y para tratar de enganchar a otras chiquitas. Pero bueno, habrá que ver, porque con todo el dinero que tiene la iglesia, por eso se le fijó primero una condena en Estados Unidos, para que no pudiera salir, una fianza de $50 millones y después otros $90 millones. ¿Por qué? Porque la iglesia Luz del Mundo tiene muchísimo dinero y hubiera podido pagar simplemente esta fianza. También este tipo de amenazas y de amedrentamientos llegaron al periódico donde escribo La Razón para que no se volviera a publicar nada, también amenazando con demandar. Y bueno, en La Razón tampoco mentimos y también se ha demostrado que Naasón Joaquín efectivamente es un depredador sexual, y no lo digo yo, lo dice el juez que lo juzgó en los Estados Unidos. Y vamos a otro tema. Los políticos del continente están mal, y están también de malas porque cada vez se judicializa más la política. Hoy la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de cárcel acusada de corrupción. Se la acusa junto con otros exfuncionarios de haber malversado unos $1.000 millones, pero hay un tema. Cristina Fernández de Kirchner en este momento tiene fuero. Cristina Fernández, vicepresidenta y senadora de Argentina, ha perdido una de las decenas de batallas legales en su contra. Este martes 6 de diciembre fue condenada a 6 años de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por el delito de corrupción. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los señalamientos en su contra están relacionados a sus 2 periodos como presidenta del país sudamericano, de 2007 a 2015. En esos años otorgó obras viales a su amigo y empresario Lázaro Báez, con lo que hubo un quebranto al Estado por $1.000 millones. El proyecto consistía en hacer una autopista en Chantel, una zona ubicada en la Patagonia, donde en realidad nunca llegó el asfalto. Se suponía que los 1.700 habitantes debían beneficiarse de los proyectos carreteros de Fernández de Kirchner. Pero de acuerdo con lugareños, los caminos permanecen en grava o inconclusos. La Fiscalía buscaba una sentencia de 12 años y otro cargo, el de liderar una organización ilícita. Sin embargo, estas imputaciones no prosperaron. Argumentaba que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron, y que este esquema existía desde el gobierno de su esposo, Néstor Kirchner, quien falleció 3 años después de dejar el poder. Cristina ha librado 4 casos, los cuales han sido desechados, y en otro ha sido absuelta. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Cristina indicó que el próximo año no buscará la candidatura para regresar a la presidencia. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa
a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Este fue el primer juicio con una condena. Se espera que tenga un fuerte impacto, ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino es sentenciado estando en funciones, y ocurre con la figura política más relevante de los últimos 20 años. Bueno, y no es la primera vez que se le juzga a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ha tenido muchísimos problemas con la justicia y siempre el mismo tema es recurrente, la corrupción. Hay que recordar el caso del fiscal Alberto Nisman, que lo estaba precisamente investigando a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, expresidenta de la Nación, le estaba investigando y se suicidó en un caso por demás extraño. Nunca se pudo comprobar realmente lo que había sucedido. Entraron a su departamento en Puerto Madero, en una comunidad muy, muy cerrada, con muchísima seguridad, y bueno, simplemente apareció con un balazo en el baño. Así que habrá que ver qué sucede ahora y cómo continúa la justicia en estos momentos en Argentina. En este momento que Argentina está en un momento político y económico cada día más complicado. Y hay otro presidente que también está teniendo conflictos, porque al mismo tiempo un tribunal de Nueva York ha declarado culpable a la organización del expresidente Trump, que encabeza precisamente el expresidente, de un enorme fraude fiscal. Y Trump todavía tiene abiertos varios procesos en su contra. En 2 días, el jurado deliberó en contra de Donald Trump. Se trata del juicio en el que fue declarado culpable de fraude fiscal la organización Trump, la empresa familiar, un caso presentado por la Fiscalía de Distrito en Manhattan. Las 2 firmas involucradas son Trump Corporation y Trump Payroll Corporation. Los altos ejecutivos estaban acusados de realizar un plan para evitar pagar impuestos sobre la renta, en beneficios laborales como apartamentos gratuitos y carros de lujo. Este caso comenzó con los señalamientos del director financiero de la firma, Allen Weisselberg, quien en agosto se declaró culpable de 15 cargos de fraude fiscal, conspiración y hurto mayor a cambio de una sentencia muy reducida de cárcel por su testimonio. Este hombre reconoció que manipuló los documentos contables de la compañía y su propio paquete de indemnización para reducir ilegalmente sus impuestos. Ocultó $1.76 millones en ingresos a las autoridades fiscales. Testificó que el propio Trump firmó los cheques de bonificación de Navidad y pagó personalmente cientos de miles de dólares en matrículas de escuelas privadas para los nietos de Weisselberg. También dijo que los 2 hijos de Trump, que se hicieron cargo de las operaciones de la compañía en 2017, cuando se convirtió en presidente, le dieron un aumento después de enterarse de su esquema de evasión de impuestos. Weisselberg, de 75 años, fue testigo estrella del gobierno como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que le permitirán pasar no más de 5 meses en la cárcel. Mientras que el contralor de la empresa, Jeffrey McConney, admitió haber cometido delitos. Sin embargo, recibió inmunidad a cambio de ser testigo del gran jurado en el caso. Para ello explicó cómo la empresa pagó gastos personales, cómo le permitió usar la compensación antes de impuestos de manera ilegal. Además, la organización Trump le pagó otros gastos que no se declararon como ingresos según exige la ley. Ambos planearon engañar a las autoridades estatales y federales durante un periodo de 15 años a partir de 2005, y cuando Trump ya estaba en la presidencia. Como castigo, la organización Trump podría recibir una multa de hasta $1.6 millones, una cantidad pequeña para una empresa de su tamaño. La cantidad exacta de las multas serán determinadas por el juez que supervisa el juicio en la Corte del Estado de Nueva York. El jurado deliberó durante un total de unas 12 horas. Tras el veredicto, el juez fijó la fecha de la sentencia para el 13 de enero. Sin embargo, perjudica sus planes a corto y mediano plazo, que incluye regresar a la Casa Blanca. El republicano anunció el pasado 15 de noviembre su tercera campaña para la presidencia. Calificó la investigación como una cacería de brujas políticamente motivada. Y en su plataforma Truth Social escribió el 19 de noviembre que su familia no obtuvo ningún beneficio económico de los actos realizados por el Ejecutivo. Además, Trump enfrenta por separado una demanda por fraude, presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Por lo pronto, un juez de Nueva York fijó el juicio para octubre del 2023.
en el que están involucrados el expresidente de Estados Unidos, 3 de sus hijos adultos y la organización Trump. El propio Trump está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su manejo de documentos gubernamentales confidenciales después de que dejó el cargo en enero de 2021 y sigue con su campaña de que existió fraude en su contra en las elecciones de noviembre de 2020, en las que perdió ante el demócrata Joe Biden. Y otro presidente, el de Perú, Pedro Castillo, se enfrenta otra vez a un intento de juicio político que lo podría ahora sí destituir antes de que venga a México. Un viaje programado para la próxima semana y donde el presidente López Obrador le dará posesión a la presidencia de la llamada Alianza del Pacífico, cuya reunión fue suspendida hace unos días en México precisamente porque Castillo su Congreso no le ha autorizado poder salir del país. Reitero que no soy corrupto, porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Soy un hombre de trabajo, de confianza y de consensos. Desde este espacio reitero el llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas para no dejar caer en el caos y en la crisis a un país que sigue clamando por la unidad de sus autoridades. Es Pedro Castillo quien en 2021 se convirtió en el primer presidente de izquierda de Perú, con promesas de atender la pobreza que durante mucho tiempo han sufrido los habitantes de zonas rurales y que empeoró con la pandemia por COVID-19. Su mandato ha sido muy criticado. Enfrenta un tercer posible juicio político en el Congreso, una institución que el líder peruano ha amenazado con disolver. Los fiscales lo acusan de liderar una organización criminal para lucrar con contratos del gobierno y de obstruir repetidamente la justicia, cargos que el presidente ha negado. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos, atentando contra la figura de la presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó. Cansados de estar postergados y ver que unos cuantos querían seguir repartiéndose el Perú. De acuerdo con la ONU, el mes pasado Perú reportó la tasa más alta de inseguridad alimentaria en América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente. Las interrupciones en el suministro global por la pandemia y la guerra en Ucrania elevaron la inflación del país a la tasa más alta en décadas, aumentando las posibilidades de disfunción política en una nación donde una cuarta parte de la población de 33 millones vive en la pobreza. Castillo nunca fue muy popular entre los votantes, a diferencia de otros líderes de izquierda en la región latinoamericana. Era un campesino que criaba ganado para completar sus ingresos como maestro de escuela, antes de postularse para el cargo. Proviene de una familia de campesinos que tuvo 9 hijos y creció en una zona sin sistemas de alcantarillado y lejos de hospitales y escuelas. Durante su campaña, generó expectativas en el llamado Perú rural, a quienes les prometió cambios estructurales, incluyendo modificaciones en la constitución del país, para nacionalizar la extracción de recursos naturales y duplicar el gasto en educación. Pero los resultados no llegan. Desde que asumió el cargo se caracterizó por controversias sin lograr avanzar mucho en sus múltiples promesas de campaña. En menos de año y medio en el cargo, nombró a 5 diferentes gabinetes, en los cuales designó a más de 80 ministros y para muchos cargos nombró a funcionarios que carecían de experiencia relevante. Enfrentó 6 investigaciones penales que lo llevaron al intento de 2 juicios políticos en su contra. Su administración no logró comprar fertilizantes para la mayor temporada de siembra del año, luego de que 3 ofertas de empresas privadas fueron anuladas por negligencia y corrupción. Su gobierno también se ha demorado en los pagos en efectivo y los subsidios a los peruanos de bajos ingresos. Ante este panorama, Pedro Castillo no puede salir del país y no puede asumir el cargo al frente de la Alianza del Pacífico. Por ello, el mandatario mexicano López Obrador, quien es el actual presidente del grupo, viajará a Lima para el próximo 14 de diciembre y poder participar en la cumbre junto con los otros mandatarios de ese bloque comercial. Ahí entregará el cargo a su homólogo peruano. Bueno, la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador no alcanzó la mayoría calificada
el proyecto se desechó y por ello pasó a comisiones. Esta noche el plan B del presidente, entre los puntos están la reducción de 300 a 260 los órganos distritales en el periodo no electoral, el sueldo de los consejeros y magistrados y servidores públicos del INE y del Tribunal Electoral deberán ser menor al del presidente de la República. El calendario electoral pasaría de 54 a 26 días y se obliga al INE a liquidar precisamente sus fideicomisos para darle el dinero al gobierno federal y los obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo para evitar el uso de recursos públicos. Muy complicada está esta propuesta, este plan B, pero bueno, habrá que ver si sale porque todavía se tiene que votar en el Congreso. Así están las cosas, aquí lo mantendremos informado. Descanse bonito, ya estará Jorge Fernández con nosotros. Sueñe bonito, por supuesto puede ver todos los contenidos de ADN 40, sobre todo de Todo Personal, en la página de YouTube. Simplemente teclea YouTube ADN 40 y lo lleva a todos los contenidos de Todo Personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito.